Buenas tardes, señores estudiantes, reunidos nuevamente para ver un tema más de la microeconomía. Bien, deseamos iniciar. Hasta aquí hemos analizado de la economía de competencia perfecta y vamos a ver la economía de competencia imperfecta. En la clase anterior habíamos hablado de competencia perfecta. Yo te dejo aquí el vídeo arriba porque es imprescindible que lo veas para entender la clase de hoy. Habíamos visto que en competencia perfecta, si se cumplían 4 supuestos, las empresas eran precio aceptantes, es decir, que no podían influir en el precio. Habíamos puesto el ejemplo del mercado de patatas. Decíamos que había miles de productores de patatas y que todos eran iguales. De manera que si alguno pretendía subir el precio para venderlo más caro, nadie le iba a comprar, porque los clientes sabían que había otras miles de empresas que ofrecían las mismas patatas más baratas. Hoy, sin embargo, vamos a ver la competencia imperfecta, es decir, los mercados no competitivos, que podemos definir como aquellos en los que no se van a cumplir los 4 supuestos de la competencia perfecta y que, por lo tanto, van a provocar que ahora las empresas sí que puedan influir en los precios. Aquí la pregunta sería, oye Javi, ¿y por qué ahora las empresas sí pueden influir en el precio? Bueno, la principal razón es que la competencia imperfecta va a provocar que haya menos empresas en el mercado. Y como hay menos empresas, cada una de ellos vende una proporción mayor en el mercado. Un ejemplo claro lo habíamos visto con la telefonía móvil, en donde decíamos que teníamos principalmente Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi que vendían nada más y nada menos que el 80% del mercado. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, si estas empresas pues, empiezan a subir los precios, no podemos hacer con las patatas. Que decíamos, oye, si tú pones las patatas muy caras, tenemos miles de vendedores más. Aquí no. Aquí tenemos muchas menos opciones. Por lo tanto, al tener menos opciones, las empresas aprovechan que no tenemos otras empresas a las que acudir y pueden subir los precios. Por lo tanto, esta es la principal razón de que en competencia perfecta las empresas pueden hacer esta subida. Aquí la norma general es que cuando hay abundancia los precios normalmente bajan. Esto sucede porque tenemos que las empresas están intentando vender muchos productos y por tanto le quieren robar clientes a la competencia y la mejor manera suele ser bajar el precio para intentar que el cliente que está con la otra empresa se venga conmigo. Y de luego pasa lo contrario, que es que cuando hay escasez normalmente los precios suben. Claro, ahora las empresas ven que los clientes no tienen muchas alternativas y dicen, oye, pues como no tienen tantas opciones, podemos subirles el precio. Por lo tanto, lo que tendríamos que saber es cuáles son las razones que nos van a llevar a esta imperfección de los mercados y a que en definitiva haya menos empresas. Y vamos a distinguir principalmente dos razones. La primera son las barreras. La segunda son las diferencias en costes. En cuanto a las barreras de entrada, ya las hemos visto en otras clases y recordemos que es todo aquello que supone una dificultad o que impide que entren nuevas empresas en el mercado. Pues bien, nosotros vamos a distinguir tres tipos de barreras principalmente. La primera de ellas es restricciones legales. Las restricciones legales es cuando hay alguna ley que va a impedir que entren nuevas empresas. Por ejemplo, en el caso de que nosotros queramos montar una farmacia, como tenemos ahí, pues en España se necesita tener una licencia. Bueno, en primer lugar, la persona que la monta tiene que tener una titulación. Y luego, según la ciudad, hay un máximo de farmacias dependiendo de los habitantes que tenga la ciudad.
pero es que luego entre farmacias tiene que haber una distancia determinada. Es decir, que yo, por ejemplo, no puedo montar una farmacia porque no tengo titulación. Y luego, si quisiera ponerla al lado de otra, lo primero no me dejarían por distancia y lo segundo porque la ciudad ya tiene el máximo que puede tener. En definitiva, que las farmacias sería un mercado en el que hay barreras de entrada y todo eso hace obviamente que haya un número reducido de farmacias. Luego tenemos una segunda barrera algo más sutil, que es la diferenciación o publicidad. Y es que en algunos mercados los productos están muy diferenciados. En muchas ocasiones, diferencias que existen porque la publicidad ha hecho que las personas crean que esos productos son mucho mejores. El ejemplo típico lo tenemos con Coca-Cola, que es una de las empresas que más dinero gasta en publicidad del mundo. Bueno, si nos fijamos en Coca-Cola, podemos ver que produce nada más y nada menos que el 90% de los refrescos de cola que se venden y que si vemos el total de los refrescos, porque por ejemplo Fanta de naranja, Fanta de limón también es de Coca-Cola, nada más y nada menos que está vendiendo el 67%. Por lo tanto, bueno, esto que se debe a que en general, pues a través de la publicidad o a través a lo mejor de que la gente de verdad crea que el sabor es mucho mejor, Coca-Cola se ha convertido en un producto que se ve como muy diferente. Y eso hace que para las empresas sea muy difícil entrar a competir. ¿Quién va a entrar a decir, oye, voy a competir contra Coca-Cola? Realmente muy complicado. Por lo tanto, en estos casos en los que los productos ven algunas marcas como muy diferentes y en donde esas empresas han invertido mucho en publicidad, esa publicidad supone una barrera de entrada, porque las empresas que quieran entrar a competir tendrán que entrar gastando muchísimos millones en publicidad para luego a lo mejor no conseguir vender casi nada. Entonces, muchas empresas ven que no merece la pena gastarse esa cantidad de dinero y al final ni siquiera entran en el mercado. Bueno, esta es una de las razones de las que Coca-Cola hace que tenga un dominio total. Y el tercer tipo de barrera son los elevados costes para iniciar una empresa. En muchas ocasiones, para montar una empresa y empezar a funcionar, hace falta gastar muchísimo dinero. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear un microprocesador, habría que gastar muchísimo dinero en investigación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en estos casos, las empresas que llevan muchísimos años en el mercado y ya han invertido mucho dinero y tienen mucha experiencia, tienen una gran ventaja. Aquí yo he puesto el ejemplo de Intel, que junto a AMD podemos comprobar que tiene prácticamente el 100% de la cuota de mercado de los microprocesadores. Si miras tu ordenador, lo normal es que tenga un procesador, un microprocesador de Intel o de AMD. Bueno, pues esto obviamente es una barrera de entrada, es decir, hay muchas empresas que van a decir, oye, pues no nos merece la pena gastarnos un montón de dinero en investigar para simplemente empezar a producir, porque vamos a empezar con mucho dinero de pérdidas. Por lo tanto, estas barreras de entrada, es decir, el hecho de que se necesiten muchas inversiones iniciales, el hecho de que ya hay algunos productos en el mercado que estén muy diferenciados o el hecho de que haya algunas restricciones legales son barreras que impiden que entren nuevas empresas en el mercado y en los tres casos hacen que haya pocas empresas en todos los mercados que hemos ido mencionando. Sin embargo, las barreras de entrada no es el único factor que puede hacer que se reduzca el número de empresas, sino que tenemos también las diferencias en costes. Bueno, estas diferencias en costes surgen sobre todo cuando las empresas se hacen muy grandes y empiezan a producir a gran escala. Al producir a gran escala pueden hacer fábricas muy grandes con máquinas muy avanzadas y en general pueden producir más barato. Como producen más barato que nadie, pueden poner los precios más bajos y las nuevas empresas no pueden entrar porque dicen, oye, es que si entramos a producir ahora con fábricas más pequeñitas y máquinas no tan buenas, vamos a producir mucho más caro y nadie nos va a comprar. Un ejemplo de esto lo tenemos con Zara. Zara tiene miles de tiendas por todo el mundo y ha desarrollado un sistema de producción que es cada vez más barato. Y por tanto, las empresas pequeñas cada vez lo tienen más difícil en competir contra ellas. Cada vez vemos que hay más empresas chiquititas de ropa que están cerrando. Algo parecido pasa con Amazon. Amazon empezó siendo una tienda que vendía libros por internet y en el último año vendió 280.000 millones de dólares. Es decir, es otra empresa que está acabando con muchísimos negocios. Bueno, simplemente en el caso de librerías, muchísimas librerías se están cerrando porque directamente no pueden competir con los precios de Amazon. Una vez que ya hemos entendido las razones por las que puede surgir la competencia imperfecta, vamos a ver
cuáles son los tipos que tenemos. Vamos a diferenciar 3 tipos de competencia imperfecta. El primero de estos 3 tipos es el monopolio. El monopolio ocurre cuando una empresa controla el 100% de un mercado, es decir, que es la única empresa que vende un determinado producto. En muchas ocasiones también se dice que es un monopolio cuando tiene una cuota de mercado muy alta. Por ejemplo, yo te he puesto ahí Google porque cuando hablamos de los buscadores por Internet, Google tiene un 96% de cuota de mercado. Es decir, que de cada 100 personas que usan un buscador por Internet, 96 usan Google. Un segundo tipo de mercado lo tenemos con el oligopolio. En el oligopolio ahora lo que tenemos es unas pocas empresas que son las que controlan todo el mercado. El ejemplo que antes hemos puesto, la telefonía móvil con Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi, es un ejemplo muy clásico de oligopolio. Bueno, en otras clases ya veremos que en los oligopolios las empresas tienen la opción de o cooperar entre ellas o competir. Y por último tenemos lo que sería la competencia monopolística, que se caracteriza porque ahora tenemos muchas empresas, como ocurría en competencia perfecta, pero que sus productos son perfectamente diferenciados. Un ejemplo que podemos dar es el de la comida rápida, en donde tenemos muchísimas opciones. Tenemos McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, aparte de un montón de bares y restaurantes que pueden hacer una comida parecida. ¿La clave cuál es? Que bueno, tenemos por un lado muchísimas empresas, muchas opciones diferentes, pero que son claramente diferenciadas. Todo diferenciamos que es muy distinto lo que podemos comer en un McDonald's a lo que comemos en un Kentucky Fried Chicken o en un Taco Bell. Aquí fíjate que hay una diferencia clave con los anteriores 2 mercados. En los 2 anteriores mercados su fortaleza estaba en que había muy poquitas empresas, ¿no? En el monopolio y en el oligopolio, como hay muy pocas empresas, se aprovechan y suben el precio. Pero en esta competencia monopolística la clave está en la diferenciación. Aquellas empresas que puedan vender un producto que sea considerado como más diferente, como mejor, son los que van a poder subir el precio. En cualquier caso, en los 3 tipos, ya sea la razón que sea, pueden influir en el precio. Las 3 pueden subir y tener un precio mayor que el que tendrían en un mercado de competencia perfecta. Y en las siguientes clases vamos a ver todos estos mercados uno a uno. Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos con el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo veremos los mercados de competencia imperfecta. Los mercados de competencia imperfecta son básicamente aquellos mercados en los que alguna de las hipótesis de la competencia perfecta no se cumple. Por ello, antes de continuar con este vídeo, te recomiendo que veas el anterior capítulo en el que hablo sobre los mercados de competencia perfecta. Como ya sabes, en la realidad, los mercados de competencia perfecta son muy difíciles que se den, ya que en la práctica todos los mercados tienen algún grado de imperfección, por lo que se suelen agrupar en base a 3 modelos de competencia imperfecta, los cuales son, en primer lugar, los monopolios. Los monopolios son mercados en los que no hay competencia al existir una única empresa frente a muchos demandantes de un bien o servicio. Esto da rienda suelta al monopolista, el cual puede fijar libremente los precios y las cantidades de su producto, ya que el cliente, si quiere ese producto, solo puede comprárselo a él. En el caso de que tengan un control estatal, estos monopolios no suponen un gran problema, siendo solo justificable para suministro de servicios que requieren de importantes infraestructuras, como puede ser el servicio de agua potable que existe en tu ciudad. En segundo lugar, nos encontraríamos a los oligopolios. Estos mercados se producen cuando unas pocas empresas se reparten la totalidad del mercado, y tienen cada una de ellas el poder suficiente para influir sobre los precios o las cantidades ofertadas. Al haber pocas empresas, pueden decidir entre cooperar entre ellas o competir. En el caso de que quieran cooperar entre ellas, sería un grave problema para la sociedad, ya que fijarían los precios y la cantidad como si fuese un monopolio, no pudiendo hacer nada al cliente. Esto, conocido como cártel, por suerte está prohibido en muchos países, como por ejemplo en España. Por ejemplo, un caso de cártel lo encontramos en el sector petrolífico, a través de la OPEP. La OPEP son los países exportadores del petróleo, los cuales se reúnen y toman decisiones conjuntas sobre cuotas de mercado, precios, etc., que les permite así controlar la producción y distribución del petróleo, renunciando a competir entre sí, formando un organismo conjunto que maneja la oferta de prácticamente todo el mercado. Sin embargo, en el caso de que decidan competir entre ellas, esto sí que sería bueno para la sociedad, ya que estas pocas empresas estarían continuamente innovando en sus bienes o servicios, lo que repercute en mejores condiciones para el cliente. Por ejemplo, esto se puede observar en el sector automovilístico, donde hay pocas empresas que compiten entre ellos, ofreciendo así los mejores coches e innovando cada cierto tiempo. Esto provoca que el cliente se beneficie de ello, al obtener la mejor relación calidad-precio. También se puede observar esto en las empresas de telefonía, las cuales cada poco tiempo están innovando sacando nuevos teléfonos a la venta. En tercer lugar, los mercados de competencia monopolística.
Se tratan de mercados en los que hay muchas empresas que satisfacen una misma necesidad, pero tratan de diferenciar sus productos para que sean percibidos como exclusivos por los consumidores. Esta diferenciación se puede realizar a través de la marca, la calidad o el diseño de los productos, y se suele resaltar a través de la publicidad con el objetivo de que el consumidor demande el producto. En el caso de que una empresa consiga resaltar frente a las demás, podría influir en los precios de esos productos al tener una gran cuota de mercado. Estos tipos de mercados se observan en muchas líneas de productos, como por ejemplo en las bebidas refrescantes, siendo la marca Coca-Cola la que podría hacer el papel de esa empresa dominante en ese sector. Aún así, es difícil encontrar mercados reales que se correspondan fielmente con alguno de los modelos presentados. Según qué rasgos se observe, un mercado podrá parecerse más a un modelo o a otro. Por ello, estos modelos deben servirse más bien como una guía, y no como una regla. Teniendo este último apartado claro, me despido por hoy. Espero haber sido de ayuda y si es así, por favor suscríbete a mi canal para estar al tanto de nuestro curso gratuito sobre la economía de la empresa. Cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo. Bien, vamos a ver ahora, ya hemos analizado el mercado de competencia perfecta, ¿sí? Ahora vamos a ver el mercado de competencia imperfecta. Bien, mercado de competencia imperfecta. Un mercado que presenta competencia imperfecta cuando los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa el precio del producto en el mercado o el precio del servicio en el mercado. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que tenemos a varias empresas de competencia perfecta. Ahora, cuando existe competencia imperfecta, pues estamos hablando, ¿sí? La competencia imperfecta, los vendedores enfrentan una curva de demanda con pendiente significativa, lo que significa que si un vendedor decide aumentar la cantidad ofrecida de su producto, el precio caerá y viceversa. Es decir, que en la competencia imperfecta, los productores manipulan o manejan los precios de los bienes y servicios en el mercado. ¿Sí? Porque al manipular los precios de los bienes y servicios en el mercado, pues pueden tranquilamente tener beneficios o réditos dentro de su economía empresarial. Bien, veamos una competencia perfecta o una competencia imperfecta en términos de gráfico. La competencia perfecta es una línea o es una curva de demanda perfectamente elástica. La competencia imperfecta, de cambio, es una línea de primer grado con pendiente negativa. ¿Por qué? Porque a mayor precio, menor cantidad demandada, y a menor precio, mayor cantidad demandada. Es decir, tenemos una ecuación de primer grado. Bien. Ahora, los tipos de competencia imperfecta. Habíamos analizado, ¿sí? Tenemos el monopolio, el duopolio, el oligopolio y la competencia monopolista. ¿Sí? Entonces,
Monopolio. Se trata de una estructura de mercado en donde existe el único oferente que tiene el control del mercado. Ejemplo, era hasta hace poco Ferrocarriles del Ecuador. Los monopolios no son comunes en la práctica, sino que suelen ser regulaciones o protecciones dadas por parte del Estado. Es decir, un monopolio tiene su apoyo por parte del Estado. Los otros tipos de competencia es el oligopolio. Oligopolio existen unos pocos oferentes que venden productos homogéneos o diferenciados. En la competencia monopolista existen en cambio muchos oferentes, pero que venden productos diferenciados. Entonces, resumiendo, diríamos que en competencia imperfecta, el monopolio, un solo oferente, no existe productos sustitutivos. Grado de control completo, ejemplo, Ferrocarriles del Ecuador. El oligopolio, pocos oferentes con productos homogéneos y diferenciados. Control del mercado, alguno. Ejemplo, fabricación de químicos no diferenciados. Competencia monopolista, muchos oferentes con productos diferenciados. Algunos con un grado, grado de control sobre el precio, alguno. Y un ejemplo, comida rápida. Monosomnio. El monosomnio, un solo demandante. Ya. Control del mercado, completo. Ejemplo, la obra pública. Oligosomnio, pocos demandantes, grado de control del precio, alguno, y grandes distribuidores. El monopolio. Ya vamos a entrar más profundamente. El monopolio es una estructura de mercado donde únicamente existe una sola empresa vendedora de un producto único, constituyéndose tanto en la industria. El consumidor debe comprar a esta empresa o se queda sin producto. El bien producido no debe tener sustitutos cercanos y existen barreras de entrada para otras empresas. Para que exista un monopolio efectivo es necesario que se cumplan ciertas condiciones. Por ejemplo, concesión especial o contratos exclusivos, un recurso clave de propiedad de la única empresa, control de fuentes o materias primas y propiedad de los procesos, marcas y patentes. ¿Cómo surgen los monopolios? Un monopolio tiene dos características. Una, no hay sustitutos cercanos con respecto al producto y hay barreras de entrada de nuevas empresas a la industria. Cuando no hay sustitutos cercanos, la empresa vende un bien o un servicio que no tiene buenos sustitutos. Y hay barreras a la entrada de nuevas empresas a la industria. Hay tres barreras: la barrera natural, la barrera de propiedad y la barrera legal. La barrera natural. Se crea un monopolio natural, es decir, una industria donde las economías de escala permiten a una empresa proveer un buen servicio al mercado al costo más bajo posible. Ejemplo, empresas productoras de gas, de electricidad. La barrera de propiedad se produce cuando una empresa posee una parte significativa de un recurso importante. Ejemplo, el petróleo. Ejemplo, la empresa Birds en diamantes, que controla el 90% de la producción mundial. Legal. Es un mercado en el que la competencia y la entrada de nuevas empresas están restringidas por la concesión de una franquicia pública, una licencia gubernamental o una patente o derechos de autor. Fijación de precios. Bien, el monopolio fija los precios bajo dos alternativas o dos vías. La una como precio único y la otra como discriminación de precios. Entonces veamos como precio único.
Si una empresa debe vender cada unidad de su producción al mismo precio a todos sus clientes, es un monopolio de precio único. ¿Sí? Entonces vende el producto y vende la producción al mismo precio a todos sus clientes. En cambio, cuando hablamos de discriminación de precios, a la práctica de vender diferentes unidades de un bien o servicio a distintos precios. ¿Ya? Muchas empresas utilizan la discriminación de precios. Por ejemplo, Microsoft vende su software Windows y Office a distintos precios a sus competidores, a sus compradores, perdón. Para los estudiantes y maestros venden a un precio y para los gobiernos de empresas pagan a un precio mayor. El equilibrio a corto plazo de una empresa, la entidad máxima de sus beneficios produce una cantidad en la que el ingreso marginal es igual al costo marginal. La diferencia entre el ingreso medio y el costo medio multiplicado por la cantidad da el beneficio total de la empresa que es de color gris en el gráfico. Aquí está. Bien, antes de entrar a analizar el oligopolio, vamos a entrar a analizar las características de un monopolio. Monopolio. Creo que esta palabra la hemos escuchado en varias ocasiones, y es que este término es muy importante dentro de lo que es finanzas. Pero, ¿qué es monopolio? La definición exacta es la siguiente: determinada situación del mercado en la que un productor o vendedor es el único que explota un bien o servicio, lo que le confiere un gran poder y le brinda una posición de privilegio. Esa fue la definición, pero hay que saber que monopolio viene del griego mono, que significa uno, y polio, que es vender, o sea, un vendedor. Y de una forma simple se podría decir que monopolio es cuando en el mercado hay solo un vendedor pero muchos compradores. Esta situación favorece al vendedor ya que no tiene competencia y no hay alternativas para su producto, por lo que toda la demanda terminaría llegándole al vendedor. En el monopolio, el único ofertante recibe mucho poder y es tanto que puede controlar el mercado. Y como en los monopolios no hay competitividad, se le facilita fijar precios, o sea que los productores influyen en el precio. A este tipo de situaciones se les llama competencia imperfecta, y si en la competencia imperfecta hay solo un ofertante, un productor o un vendedor, se le llama monopolio. Y puede que creas que el monopolio tiene puntos positivos, porque sí los tiene. El único productor se convierte en líder de mercado y domina el sector, teniendo la oportunidad de subir los precios para ganar más dinero. Y todo lo negativo se lo llevan los consumidores. Ellos tienen que lidiar con las decisiones que toma el monopolista. En economía hay dos conceptos básicos llamados oferta y demanda. La oferta es la cantidad de productos que están disponibles para venderse y la demanda es la cantidad de productos que los clientes compran. Entrando más a fondo en economía, la situación se puede representar con un triángulo donde se cruzan dos líneas. Cuando el precio de un producto es muy alto, es muy difícil que se venda, y cuando la cantidad de un producto es alta, se puede ofrecer más.
Un vendedor siempre espera ganar algo de dinero con su producto. Se le llama excedente de productor. Y también hay un excedente de consumidor, que es el dinero que una persona está dispuesta a pagar por un producto. El punto donde se cruzan las líneas se le llama punto de equilibrio. En la competencia imperfecta, el monopolista puede decidir subir el precio para aumentar su excedente de productor. Si a las ganancias se le resta lo que costó crear el producto, obtendremos el dinero extra que espera ganar un vendedor. Entonces, si el excedente de productor aumenta, desequilibraría al excedente de consumidor, forzando a los consumidores a pagar más. Pero recuerden que cuando el precio sube, la demanda baja. Así que el monopolista baja la cantidad del producto porque cuando un producto escasea hay más demanda. Con esto las ganancias subirían y el costo de producción bajaría, por lo que el dinero extra sería más. Todo esto resultaría en un producto que escasea y tiene un alto precio. Encima que en el monopolio no hay productos que lo reemplacen, por lo que el producto es único y los consumidores tendrán que pagar los altos precios fijados por el monopolista. Todo esto nos lleva a que el excedente de consumidor se ve afectado, porque se está forzando a que el consumidor esté dispuesto a pagar más. En el triángulo queda un hueco que se le llama pérdida de bienestar social, que es cuando a causa del monopolio los consumidores quedan insatisfechos, porque aparte de que el precio es alto, no hay ningún producto que lo sustituya. Esta sería la principal consecuencia negativa del monopolio. En el ejemplo del triángulo muestra cómo un vendedor puede aprovecharse de la competencia imperfecta dando paso al monopolio y la pérdida de bienestar social. Y esa es la explicación de monopolio en economía. Pero monopolio puede ser usada para referirse a alguna empresa que tiene poca competencia y domina el mercado, como por ejemplo Apple, Amazon, Facebook, Walt Disney, Coca-Cola Company, Microsoft o Google. Aunque también para referirse a productos o servicios con mucho dominio, como Pepsi, Netflix o YouTube, que no tienen mucha competencia. El monopolio puede que se utilice como sinónimo de exclusividad, control sobre mercado, abuso de poder o poca competencia. De hecho, algo curioso es que el juego de mesa Monopoly se llama así porque los jugadores deben de adquirir propiedades para que al final quede solo un ganador y sin competencia en el mercado. Bueno, en conclusión, el monopolio es una situación de competencia imperfecta donde solo hay un vendedor que es capaz de aprovechar su privilegio para convertirse en el único más importante de todo el mercado, lo que puede conllevar a abuso de poder, control sobre mercado, exclusividad y pérdida de bienestar social. Si quieres complementar la información, puedes escribirla en los comentarios. Soy Flatzer. Adiós. En la clase de hoy vamos a hablar del monopolio. Un monopolio, como teníamos ahí, es el caso extremo de la competencia imperfecta, que ya hemos visto en la clase anterior, en donde solo hay una empresa que produce para todo el mercado. Por lo tanto, como solo hay una empresa, es bastante obvio que ésta va a poder influir en el precio y como norma general va a poder poner un precio mucho más alto que cuando hay muchos más competidores. Sin embargo, el hecho de que esté solo una empresa no quiere decir que ésta pueda poner el precio que le dé la gana, porque recordemos la ley de la demanda. Si una empresa sube el precio, siempre va a disminuir sus ventas. Entonces, aquí la pregunta clave sería, oye, ¿de qué depende que una empresa pueda subir más o menos el precio? Como norma general, va a depender de la cantidad de sustitutos o alternativas que hay de dicho producto.
Es decir, si estamos en un mercado que es un monopolio, pero que tenemos alternativas, entonces el precio no podrá subir tanto. Por ejemplo, en España durante muchísimos años el mercado de ferrocarril, el tren, ha sido un monopolio con la empresa Renfe. ¿Qué sucede? Que si nosotros queremos desplazarnos, pues tenemos alternativas al tren. Es decir, aunque solo tenemos una empresa de tren, que es un monopolio, Renfe, tenemos la alternativa de ir, pues, por ejemplo, en coche, en avión o en autobús. Esto hace que, aunque el tren obviamente es más caro al ser un monopolio que si hubiera muchas empresas de tren, no puede subir muchísimo el precio porque si de repente pusiera el precio a una cantidad desorbitada, la gente no cogería el tren, iría, pues como decimos, en autobús o en coche. Obviamente nos podemos encontrar con otros monopolios en los que no haya sustitutos o haya muy pocos, como por ejemplo tenemos con la distribución del agua. En el caso del agua, en la mayoría de lugares tenemos un monopolio. Solo hay una empresa que se encarga de toda la gestión. Como no hay sustitutos al agua, es decir, lo necesitamos pues tanto para beber como para ducharnos, como para lavar, pues obviamente si nos quisieran subir mucho el precio, no tendríamos otro remedio que pagar lo que nos pidan. Por ese motivo, normalmente el Estado suele regular estas empresas, que en muchas ocasiones son públicas, y mantienen los precios suficientemente bajos. Por eso, cuando las empresas tienen un monopolio, quieren que su producto se vea como algo único. Eso es precisamente algo que se encargó de conseguir la empresa De Beers, que durante muchísimas décadas tuvo el monopolio en la producción de diamantes. Bueno, De Beers, con una política de marketing maravillosa, creó un eslogan que era "A diamond is forever", un diamante es para siempre. De esta manera lo que quería decir es que no hay nada como un diamante, es lo mejor del mundo y te va a durar toda la vida. Con lo cual es muchísimo mejor que otras alternativas, como pueden ser otras piedras preciosas como rubíes, esmeraldas o zafiros. Así, con este monopolio lo que quería decir De Beers es, oye, no hay sustitutos. Y como no hay sustitutos, le podemos subir los precios a los diamantes. De hecho, es lo que ocurrió. Los diamantes se mantuvieron durante muchísimas décadas a precios elevadísimos. Como conclusión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a suceder es que la empresa que tenga un monopolio va a estudiar la demanda y, como no tiene rivales, decidirá poner aquel precio que le va a permitir ganar una mayor cantidad de beneficios. Pero en cualquier caso, ese precio, como vemos en la gráfica, siempre va a ser más elevado de lo que sería en competencia perfecta. Por lo tanto, ¿quiénes son los principales perjudicados? Los consumidores, que tienen que pagar precios más elevados. Y aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué es lo que puede ocurrir en un mercado para que se le deje solo a una empresa que tenga el dominio total? Pues para responder a esa pregunta tendremos que venir a la siguiente clase. En la clase de hoy vamos a ver la tercera de las estructuras de mercado, que va a ser el oligopolio, y nos vamos a centrar en sus características. Vamos a empezar por la primera, que es la que más define un oligopolio, y es que en un oligopolio tenemos que hay pocos vendedores, es decir, que hay unas pocas empresas que son las que dominan el mercado de un producto en concreto. Cuando nosotros decimos que pocas empresas dominan el mercado, nos referimos a que entre unos pocos vendedores van a vender a todos los clientes o a prácticamente todos los clientes. Aquí yo te he puesto el ejemplo de los ordenadores, que es muy significativo. Si nos damos cuenta de las estadísticas, nos podemos dar cuenta que hay unos poquitos fabricantes que venden a casi todos los clientes. Ahí vemos que son HP, Lenovo, Acer, Dell, Apple, y podríamos añadir un sexto que sería Asus. Si juntamos esos 6, prácticamente venderían el 80% de todos los ordenadores del mundo. Entonces, bueno, esto es un oligopolio. Fíjate que son solo 5 o 6 empresas y que entre ellas venden un 80%. Por supuesto, hay otras muchas marcas más pequeñitas, podemos comprar otros ordenadores, pero venden una cantidad tan pequeña que no tienen casi importancia. Por eso decimos, recuerda que pocos vendedores son los que van a dominar casi todo el mercado. No tiene por qué ser el 100%, como aquí.
con que haya 5 o 6 empresas que dominen el 80 o el 90% de un mercado, ya diremos que hay un oligopolio. Luego tenemos una segunda característica, que es que dentro del oligopolio los productos pueden ser tanto homogéneos como diferenciados. Es decir, que en algunas ocasiones puede ser que todas las empresas de un oligopolio vendan el mismo tipo de producto, es decir, que el producto sea idéntico los unos a los otros. Pero en otras ocasiones pueden ser que sea diferenciados, es decir, que haya grandes diferencias entre ellos. Yo aquí te he puesto un ejemplo de cada uno. En primer lugar, tenemos el ejemplo de un oligopolio con productos homogéneos o idénticos, que son las compañías de teléfono, es decir, las compañías que nosotros contratamos para poder llamar. Por ejemplo, en España tenemos el ejemplo de que tenemos principalmente 4 compañías. Tenemos Movistar, tenemos Vodafone, tenemos Orange y tenemos MásMóvil. Bueno, entre las 4 tienen prácticamente el 90% de la cuota de mercado, con lo cual vemos un ejemplo más en el que tenemos 4 empresas que prácticamente dominan todo, aunque luego tengamos algunas otras compañías más pequeñitas. ¿Por qué decimos que en este caso es un producto homogéneo? Porque en este caso el producto que nos venden es exactamente el mismo, que es ese servicio de llamada. Si yo ahora mismo te llamara por teléfono, tú no tendrías ninguna manera de saber si te estoy llamando por Vodafone, por Orange, por Movistar o por MásMóvil. Sin embargo, en otros oligopolios sí que tenemos productos diferenciados. Yo te he puesto ahí el ejemplo de Coca-Cola y Pepsi. Bueno, pues Coca-Cola y Pepsi tienen prácticamente el control total de lo que sería el mercado de los refrescos. Ojo, cuando hablamos de refrescos no me refiero solo a lo que es Coca-Cola y Pepsi en sí, sino que estas compañías pues tienen además Fanta, tienen Aquarius, tienen Nestea, Sprite, 7-Up, tienen prácticamente cualquier refresco que te imagines, lo tienen entre los dos. Bueno, pues en este caso son obviamente productos diferenciados. Está claro que yo puedo diferenciar claramente una Fanta de una Sprite, de una Coca-Cola o de una Pepsi. Bueno, pues en este caso, fíjate que prácticamente son solo 2 empresas las que dominan todos los refrescos y en este caso, cuando en el oligopolio tenemos solo 2 empresas, suele recibir el nombre de duopolio. Por lo tanto, como has podido comprobar, en ocasiones vamos a tener oligopolios en el que los productos van a ser homogéneos, como en la telefonía móvil, y en otras ocasiones serán diferenciados, como en los refrescos. Ahora vamos a la tercera de las características, que es que en los oligopolios suele haber barreras de entrada. Recordemos que ya vimos en clases anteriores que una barrera de entrada es todo aquello que dificulta que entren nuevas empresas. Claro, esta es la principal razón de que tengamos, como hemos visto, pocos vendedores. Claro, tenemos pocos vendedores porque hay estas barreras de entrada que impide que entren nuevas empresas a poder vender el producto. Pues bien, estas barreras de entrada ya las estudiamos en otro vídeo cuando vimos la competencia perfecta, pero vamos a hacer un rápido recordatorio de que había principalmente 3. Por un lado teníamos restricciones legales. Las restricciones legales que normalmente pues, son una especie de licencias o permisos que se necesitan para poder montar una empresa en un determinado mercado. Ejemplos muy clásicos son las gasolineras y las eléctricas. Si nos damos cuenta, en la mayoría de países pues tenemos que son oligopolios, es decir, que hay unas pocas gasolineras que tienen un gran control del mercado y que tenemos unas pocas eléctricas. En el caso de España, por ejemplo, las gasolineras principales son Repsol y Cepsa, que son más del 50% del total, aunque luego, obviamente, hay otras muchas que son chiquititas. Un segundo tipo de barrera de entrada es la necesidad de inversiones. Y es que en algunos mercados, si se quiere entrar a producir, se necesita una gran inversión inicial. Esto ocurre en el mercado de los microprocesadores de ordenador, en donde si se quiere desarrollar un nuevo microprocesador, tienes que invertir una gran cantidad de dinero en investigación. Estamos hablando de millones. Entonces, no va a haber muchas empresas que se arriesguen y que digan, oye, vamos a gastarnos millones en investigar para empezar a desarrollar el microprocesador y luego a lo mejor no tener éxito. Esto es uno de los motivos en el que en este mundo, en este mercado, tenemos principalmente 2 empresas, que son Intel y AMD. Si tú miras tu ordenador, con casi toda probabilidad, el microprocesador va a ser o bien de Intel o bien de AMD, porque entre los dos son prácticamente el 100% del mercado. En este caso vemos que esta necesidad inicial de muchas inversiones es una barrera de entrada que dificulta que entren nuevas empresas. Y por último tenemos las ventajas en costes. Las ventajas en costes surgen cuando una empresa se hace muy grande y puede crear grandes fábricas con máquina muy avanzada que le hace producir más barato. Entonces, como produce más barato que nadie, puede bajar los precios y las nuevas empresas que entran no se pueden permitir
precios tan bajos, porque no son capaces de producir tan barato. Un ejemplo aquí muy claro lo tenemos con Zara. Zara ya dijimos que es una de las empresas más grandes del mundo, tiene tiendas distribuidas por todos los países, muchísimas fábricas y al final produce muy barato y puede bajar los precios. Y eso hace que cada vez más empresas pequeñas de tiendas de ropa estén cerrando porque no pueden competir contra Zara. Bueno, pues este mercado de la ropa poco a poco vemos que se está convirtiendo en un oligopolio, con empresas muy potentes como por ejemplo Zara, Primark, H&M, etc. Seguimos, estamos viendo un montón de oligopolios. Luego tenemos una cuarta característica y es que hay interdependencia en las decisiones de las empresas. Esto quiere decir que, como al final del mercado hay unas poquitas empresas, las decisiones que toman unas van a afectar a lo que haga la otra, tanto en características del producto como en el precio. Yo te he puesto ahí un ejemplo muy significativo que es el del mercado de los smartphones, en donde tenemos un oligopolio formado por principalmente 4 empresas, que son Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi, que controlan prácticamente el 80% del mercado. Cuando decimos que tenemos interdependencia en las decisiones, estamos diciendo que al final cuando una de estas marcas toma una decisión, tiene que tener en cuenta que sus rivales van a responder. Es decir, si de repente Xiaomi mejora sus cámaras, pues al poco tiempo vemos como Apple o Samsung de repente también hacen una mejora. Esto es muy significativo también en lo que ocurrió con el tamaño de las pantallas hace unos años. Apple era muy reacio a poner pantalla grande en su teléfono móvil. De hecho, si nos fijamos en el iPhone 4 y en el iPhone 5, la pantalla no era muy grande. Sin embargo, en esos años, Samsung creó el Galaxy con una pantalla que era grandísimo. Y sus clientes empezaron a comprarle a ellos y vemos que la gente compró menos iPhones. ¿Qué sucedió? Que en ese momento Apple dijo, uy, tenemos que reaccionar, porque si la gente está comprando a Samsung por la pantalla más grande, pues nosotros tenemos que vender también una pantalla mucho más grande. Y por eso hemos visto que en los últimos años, pues la pantalla de los teléfonos de Apple, los iPhones, son mucho más grandes. En definitiva, que como son unas poquitas empresas las que compiten entre ellas, se vigilan y tienen que tener en cuenta que cuando toman una decisión, su rival va a responder. Y para terminar, fruto de todas estas características, surge una característica número 5, que es que las empresas tienen capacidad para influir en los precios. Si miramos en todos estos oligopolios, tanto puede ser el de la telefonía móvil, el de los smartphones, el de la electricidad, las gasolineras, el de los ordenadores, en todos estos casos las empresas se aprovechan de que son unas pocas las que dominan el mercado y de que no hay muchas empresas que puedan competir con ellas. Por tanto, se aprovechan, como decimos, de que no tenemos muchas alternativas y eso es, al fin y al cabo, lo que les permite subir los precios. Por tanto, esa es la principal consecuencia de que tengamos unas pocas empresas que dominan el mercado. Que al final lo que va a ocurrir es que se van a aprovechar, nos van a subir el precio y los principales perjudicados, como siempre, son los consumidores. Con esto terminamos la clase de oligopolio y ahora vamos a ver que cuando surge uno de estos oligopolios, las empresas tienen dos opciones, cooperar o competir, pero eso lo veremos en la siguiente clase. En la clase de hoy vamos a hablar del monopolio. Un monopolio, como tenemos ahí, es el caso extremo de la competencia imperfecta, que ya hemos visto en la clase anterior, en donde solo hay una empresa que produce para todo el mercado. Por lo tanto, como solo hay una empresa, es bastante obvio que ésta va a poder influir en el precio y como norma general va a poder poner un precio mucho más alto que cuando hay muchos más competidores. Sin embargo, el hecho de que esté solo una empresa no quiere decir que ésta pueda poner el precio que le dé la gana, porque recordemos la ley de la demanda. Si una empresa sube el precio, siempre va a disminuir sus ventas. Entonces, aquí la pregunta clave sería, oye, ¿de qué depende que una empresa pueda subir más o menos el precio? Como norma general, va a depender de la cantidad de sustitutos o alternativas que hay de dicho producto. Es decir, si estamos en un mercado que es un monopolio, pero que tenemos alternativas, entonces el precio no podrá subir tanto. Por ejemplo, en España durante muchísimos años el mercado de ferrocarril, el tren, ha sido un monopolio con la empresa Renfe. ¿Qué sucede? Que si nosotros queremos desplazarnos, pues tenemos alternativas al tren. Es decir, aunque solo tenemos una empresa de tren, que es un monopolio, Renfe,
tenemos la alternativa de ir, pues, por ejemplo, en coche, en avión o en autobús. Esto hace que, aunque el tren obviamente es más caro al ser un monopolio que si hubiera muchas empresas de tren, no puede subir muchísimo el precio, porque si de repente pusiera el precio a una cantidad desorbitada, la gente no cogería el tren, iría, pues como decimos, en autobús o en coche. Obviamente nos podemos encontrar con otros monopolios en los que no haya sustitutos o haya muy pocos, como por ejemplo tenemos con la distribución del agua. En el caso del agua, en la mayoría de lugares tenemos un monopolio. Solo hay una empresa que se encarga de toda la gestión. Como no hay sustitutos al agua, es decir, lo necesitamos pues tanto para beber como para ducharnos, como para lavar, pues obviamente si nos quisieran subir mucho el precio, no tendríamos otro remedio que pagar lo que nos pidan. Por ese motivo, normalmente el Estado suele regular estas empresas, que en muchas ocasiones son públicas, y mantienen los precios suficientemente bajos. Por eso, cuando las empresas tienen un monopolio, quieren que su producto se vea como algo único. Eso es precisamente algo que se encargó de conseguir la empresa De Beers, que durante muchísimas décadas tuvo el monopolio en la producción de diamantes. Bueno, De Beers, con una política de marketing maravillosa, creó un eslogan que era "A diamond is forever", un diamante es para siempre. De esta manera lo que quería decir es que no hay nada como un diamante, es lo mejor del mundo y te va a durar toda la vida. Con lo cual es muchísimo mejor que otras alternativas, como pueden ser otras piedras preciosas como rubíes, esmeraldas o zafiros. Así, con este monopolio lo que quería decir De Beers es, oye, no hay sustitutos. Y como no hay sustitutos, le podemos subir los precios a los diamantes. De hecho, es lo que ocurrió. Los diamantes se mantuvieron durante muchísimas décadas a precios elevadísimos. Como conclusión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues lo que va a suceder es que la empresa que tenga un monopolio va a estudiar la demanda y, como no tiene rivales, decidirá poner aquel precio que le va a permitir ganar una mayor cantidad de beneficios. Pero en cualquier caso, ese precio, como vemos en la gráfica, siempre va a ser más elevado de lo que sería en competencia perfecta. Por lo tanto, ¿quiénes son los principales perjudicados? Los consumidores, que tienen que pagar precios más elevados. Y aquí la pregunta del millón es, bueno, ¿y qué es lo que puede ocurrir en un mercado para que se le deje solo a una empresa que tenga el dominio total? Pues para responder a esa pregunta tendremos que venir a la siguiente clase. El oligopolio es uno de los tipos de mercado más interesante. En este capítulo definiremos el concepto y mostraremos cómo llega al equilibrio un oligopolista. Un oligopolio puede definirse como un mercado en el cual hay pocos vendedores y cada uno debe tomar decisiones estratégicas. Hemos visto lo que es monopolio, hemos visto lo que es oligopolio. Bien, los oligopolios vienen de la palabra oli, que significa oligos, que significa pocos, y polei, vendedores. Entonces, en el mercado encontramos a este grupo de vendedores que son un gremio y que manejan el Estado, como manejan la economía de mercado. Pueden resultar de diversas formas, unos de colusión, que reducen la competencia y conducen precios más altos que para los consumidores. Y otros, los oligopolios, es una estructura donde los competidores son pocos y relevantes. Cada uno de ellos tiene cierta capacidad de influir en el precio y en la cantidad de equilibrio. El oligopolio, los competidores cuentan con poder de mercado, existen pequeños grupos de compañías. Lo anterior significa que si bien cada una de las empresas tiene influencia sobre el precio y la cantidad de mercado. Las características. Pequeño grupo de productores. Los productores pueden influir sobre el precio y la cantidad de mercado. Son independientemente estratégicos hablando. Suelen haber barreras de entrada para los nuevos productores y el producto ofertado puede ser indistintamente homogéneo o diferenciado. En el oligopolio podemos encontrar tres escenarios: el escenario de líder-seguidor, el escenario de elección simultánea en cantidades y el escenario de elección simultánea en precios. El de
líder seguidor, en este caso tenemos que una empresa, generalmente la más grande o antigua, elige primero la variable clave, precio-cantidad, y luego las otras empresas que hacen su elección. Elección simultánea, también conocido como el modelo Colnut. Las empresas deciden al mismo tiempo la cantidad a producir sin que exista valor dado. En este caso, las compañías maximizan sus beneficios dadas las expectativas y pronósticos que tengan las decisiones de producción de las otras. Elección simultánea también se conoce como el modelo Bertrand. En este caso, las empresas también eligen de manera simultánea y el resultado final se acercan a la competencia perfecta cuando las firmas venden productos muy similares o homogéneos. Colusión o acuerdo anticompetitivo. Otro escenario posible es que las empresas oligopólicas, al darse cuenta de su interdependencia estratégica, se ponen de acuerdo para no competir. Esto se llama un acuerdo de colusión, donde las empresas acuerdan el nivel de precios, la cantidad, el modo que maximizar sus utilidades conjuntas. Bien, ahora vamos a hablar del duopolio. El duopolio es un modelo de competencia perfecta en un mercado caracterizado principalmente por la existencia de dos empresas productoras que controlan la totalidad del mercado en concreto, gracias a la fijación de precios conjuntos. Y aquí tenemos en duopolio a Coca-Cola y Pepsi. Controlan el mercado a través de los precios. Esta es la parte del duopolio. Desde el punto de vista conceptual, las empresas presentes de un duopolio actúan del mismo modo que lo harían en situación monopólica clásica. Esto buscando maximizar sus beneficios, igualando su ingreso marginal a su costo marginal de producción. Actualmente, del modelo monopolio en el que el peso de la actuación productiva recae simultáneamente en dos empresas destacadas que gozan por un significado poder de mercado. El hecho de que los productores duopolistas decidan actuar conjuntamente a la hora de establecer sus precios es equivalente al efecto que tienen las decisiones en la práctica de una sola empresa monopolística. Otra característica del duopolio a destacar es que los productos puestos en el mercado por estas dos empresas suelen ser normalmente muy similares en términos de uso, valor, percepción del consumidor. En otras palabras, este tipo de fenómeno suele aparecer en mercados de productos muy homogéneos, especialmente en el ámbito industrial. Tipos de duopolio del modelo Colnut y el modelo Bertrand. El Colnut, basado en la interacción existente entre las dos empresas. ¿Sí? Esa es la parte fundamental y esencial. Y el Bertrand, interacción que se centra en el juego producido por los niveles de precios de estas firmas, de tal modo que ambas empresas funcionan de manera independiente. Suele considerarse a este tipo de fenómeno económico como una situación de privilegio, debido a que a través de sus condiciones disfrutan de todos los beneficios que pueden, son los beneficios que pueden obtener en el mercado. Ya. Luego hablaremos del oligopolio. Olis, pocos vendedores. En una forma de mercado en la que el mercado, la industria, está denominado por un pequeño número de grandes vendedores, oligopolistas. Igual, asociación de formas de colusión. Cuentan con poder de mercado. Son un pequeño grupo de productores que pueden influir sobre el precio y la cantidad del mercado.
Pueden vender productos homogéneos o productos diferenciados, ¿sí? Igualmente tienen el asunto básico de líder-seguidor, elección simultánea de cantidad y elección simultánea de precios. Líder-seguidor Coca-Cola, elección simultánea, paralelas, en forma paralela, el modelo Cornut y el modelo Bernard, ¿sí? Y por último, la colusión, ¿sí? Gracias por su atención. Bien, entonces hemos visto lo que es el mercado de competencia imperfecta. Algunos videos para reafirmar el conocimiento y esto está subido ya a la plataforma del Teams. Entonces tienen ya y les recuerdo que jueves, viernes, sábado y domingo tienen ustedes la cuarta actividad individual. ¿Sí? La cuarta actividad individual para realizar la aportación de la cuarta unidad. ¿Alguna pregunta, señores? Bien, entonces les agradezco por su presencia a esta hora de clase y nos estaremos viendo la próxima clase. Que tengan una feliz noche y muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches.